Hola, ¿qué tal? Bueno, la situación en la Argentina, los dilemas, los juicios, el paso por los tribunales, la sentencia de ayer de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no nos dejan ver un poco qué está pasando en el mundo. Para saber realmente cuál es el estado de la movida mundial, hemos convocado a Jorge Castro, que es un analista de temas internacionales que escribe en distintos medios y una voz autorizada al respecto. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Dani. Jorge, empecemos de abajo para arriba. ¿Qué está pasando con Uruguay? ¿Cuál es este estado de tensión con Uruguay? Bueno, hay una situación de conflicto de la Argentina que ya se ha repetido varias veces, referido sobre todo al problema, ahora el motivo último es el problema nuevamente de la pastera papelera de Bodnia, ubicada frente a Gualeguaychú en la costa del río Uruguay. El problema de fondo es que Uruguay en estos últimos 10 años se ha transformado en su estructura interna, económica y socialmente. El Uruguay que la Argentina ha conocido tradicionalmente no existe más. El dato más importante a tomar en cuenta es que la tasa de inversión en Uruguay en el año 2000 era 11% del Producto Bruto Interno, la más baja de América Latina. Sí. En el año, a finales del año pasado, 2013, la tasa de inversión en Uruguay es 22% del producto. Lo duplicó. Exactamente. Al mismo tiempo, la pastera papelera de Bodnia, que se encuentra frente a la ciudad de Gualeguaychú, del lado argentino, es una de las 3 pasteras papeleras de dimensiones similares que se están construyendo en este momento. Y el gobierno uruguayo prevé que van a ser 5 para el 2020. ¿Qué te parece? En términos proporcionales a la población y al producto, el país de América Latina que ha recibido más inversión extranjera directa de las empresas transnacionales es Uruguay. En este sentido... Creía que era Perú, a lo mejor no estoy muy actualizado con las estadísticas. En relación al producto Perú y a la hasta Colombia. En relación al producto y a la población. Si se cruza la inversión extranjera directa que ha recibido Uruguay por su población y su producto, es el país de América Latina que ha recibido más inversión. En este sentido hay una nueva realidad en Uruguay. Y al mismo tiempo lo que ha aparecido es un sector exportador agroalimentario, sobre todo intensivo en la producción agrícola, en donde gran parte de la fuerza de trabajo y de los grupos gerenciales que están realizando este despliegue extraordinario de la agricultura, nueva agricultura uruguaya, son argentinos. Mira. En este sentido es que hay una nueva realidad en Uruguay, en donde el problema principal ya es qué es lo que va a hacer la Argentina en relación a los cambios de Uruguay en los próximos 10, 20 años. Pero todavía no tocamos el tema ríspido, el tema que lleva a la Cancillería a hacer este planteo y que algunos uruguayos ya comienzan a atemorizarse respecto de las represalias por parte, por ejemplo, de la gente de Gualeguaychú, que quiere cobrar peajes desproporcionados a quienes pasen por la ciudad, ¿no? Bueno, la característica de la política exterior del actual sistema de gobierno de la Argentina, el que tiene en los últimos 10 años, a partir del año 2003, es que las decisiones en materia de política exterior no se toman sobre la base de las necesidades de la inserción internacional de la Argentina, sino exclusivamente para responder a la necesidad de la política doméstica. En este sentido, de parte de Uruguay hay una cierta claridad ya sobre lo que sucede en la Argentina y sobre la forma de funcionamiento del sistema político que tiene el país en los últimos 10 años. Y por lo tanto se tiende a otorgarle menos importancia a las situaciones de conflicto que lo que aparece desde el punto de vista discursivo, sobre todo del lado argentino. Vayamos subiendo. Brasil es uno de tus fuertes en materia de conocimiento. Bueno, lo que sucede en Brasil es que la tasa de crecimiento de la economía brasileña este año, en la previsión del Banco Central, es 1.4
2% del Producto Bruto Interno. En los últimos 5 años, la tasa de crecimiento de Brasil es menos del 2% anual, lo que significa que hay una situación de virtual estancamiento estructural. La previsión del Banco Central brasileño es que la tasa de crecimiento potencial de Brasil de largo plazo es 2% por año o menos. En este sentido es que se ha llegado a un punto de inflexión en la historia brasileña, en donde sobre todo en lo que se refiere a la producción industrial, hay un retroceso de la producción industrial brasileña frente a la competencia extranjera debido a su bajísimo o nulo nivel de incremento de la productividad. En este sentido es que la causa fundamental de la desindustrialización que está experimentando Brasil ahora es de orden interno. En el sentido de políticas mal aplicadas, políticas mal pensadas, mal diseñadas. El elemento fundamental es el hecho de que el costo de producción de Brasil es 2 y hasta 3 veces por encima del costo de producción de sus competidores en materia de la industria manufacturera mundial. Por ejemplo, México. No, por ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, China, por ejemplo, Estados Unidos. En los últimos 5 años, los costos de producción de la industria manufacturera brasileña han aumentado 65%, mientras que en China han aumentado 18% y en Corea del Sur menos del 6%. Esta escala que trazás, ¿no?, de que el costo de producción es más alto que el de Estados Unidos. Es elevadísimo. Es lo que tiene que ver con el costo Brasil. En el sentido de que... Tiene energía eléctrica, tiene buena infraestructura, tiene operarios, digamos, preparados y tecnificados. ¿Cuáles son los elementos distorsionantes? Los elementos distorsionantes son las tasas de interés reales más elevadas de todo el mundo emergente. Entre las grandes economías del mundo, la economía brasileña tiene la tasa de interés más elevada del conjunto de las grandes economías del mundo. Tiene una situación de infraestructura, de desarrollo de la infraestructura de carácter ruinoso. Mirá. Tiene también un costo laboral que está entre los más elevados de todo el mundo emergente. Y tiene, por último, un costo fiscal derivado del gasto público, que es el más elevado que tiene Brasil en relación a todos sus competidores en el mercado mundial, incluyendo el costo del capital y de la inversión del propio Estados Unidos. En estas condiciones es que la industria brasileña no está en condiciones de competir con sus competidores, incluso en el mercado doméstico brasileño. Esto de alguna manera serrucha la imagen de los BRICS. Bueno, lo que produce es una situación de crisis orgánica en Brasil, no solo económica, sino también política. Hay que tomar en cuenta de que el contexto de lo que está ocurriendo en Brasil ahora, en el transcurso del Campeonato Mundial de Fútbol, con manifestaciones en rechazo del campeonato en distintas ciudades del país. Creo que los costos del campeonato fueron de 12.000, 13.000 millones de dólares. Exactamente, pero la novedad es que la opinión pública, fundamentalmente la nueva clase media brasileña, lo rechaza. El dato que hay que tomar en cuenta acá es que desde el punto de vista social, a partir del año 2001, son más de 40 millones los brasileños que se han incorporado a la clase media provenientes de los niveles de pobreza. Esta nueva clase media brasileña, al menos entre 6 y 7 millones de sus integrantes, que son sus hijos, están en la universidad y por lo tanto tienen expectativas y ambiciones que son los propios de la clase media en todo el mundo. Además, Brasil es un país profundamente interconectado con el sistema mundial a través de los modernos medios de comunicación y las redes sociales. Es el tercer país del mundo en lo que se refiere a usuarios de Facebook, en lo que se refiere a la utilización de telefonía celular, especialmente el Internet móvil, smartphones. Brasil está entre los 3 primeros lugares del mundo. En estas condiciones es que desde junio del año pasado, esta nueva clase media se ha manifestado por primera vez en la historia brasileña, en todas las ciudades al mismo tiempo, en rechazo y en cuestionamiento a la totalidad del sistema político.
no solo la presidenta Dilma Rousseff, sino también abarca esto a la oposición. Esta es una crítica y un cuestionamiento al poder político de la Administración Nacional, al Congreso, al Gobierno y a la oposición. ¿Y en qué puede terminar esto, Jorge? Bueno, no sé lo que puede terminar. Lo que es seguro, ahora ya hay elecciones. Bueno, esto no implica que Dilma Rousseff no pueda ganar las elecciones, porque el dato es este que hay que tomar en cuenta respecto al sistema político brasileño. Dilma Rousseff ha perdido 4 puntos en relación a los niveles de apoyo que tenía en diciembre del año pasado. Está ahora en 38% de iniciativas o aspiraciones de voto. Sin embargo, la diferencia entre Dilma Rousseff y el candidato que la sigue en orden de relevancia en la propuesta electoral brasileña, que es Aécio Neves, el ex gobernador del estado de Minas Gerais. Que es socialdemócrata. Es del Partido Socialdemócrata brasileño, es el partido de Fernando Henrique Cardoso. Sí, señor. Es una diferencia de 15 puntos que se mantiene desde fines del año pasado. Inamovibles. En este sentido, la diferencia permite pensar, la permanencia de esta diferencia permite pensar que es altamente probable que Dilma Rousseff sea reelegida en las elecciones de octubre. Sin embargo, esto no implica que cese o termine la actual crisis política que afecta al conjunto del sistema político brasileño, gobierno y oposición, Congreso y Ejecutivo. La imagen que me transmitís es como aquella del 2001, que se vayan todos. Bueno, Brasil y la Argentina son 2 países profundamente distintos desde el punto de vista de la cultura cívica y de la experiencia, surgida precisamente de distintas construcciones nacionales. Pero ciertamente ahora, por primera vez en la historia brasileña, hay un cuestionamiento de la totalidad del sistema político, y cuando me refiero por primera vez en la historia brasileña, me refiero con posterioridad al comienzo de la democracia después de la terminación del régimen militar, lo que ocurrió en 1985. Claro. Los registros de corrupción fueron realmente muy altos, hasta el punto que Dilma tuvo que desprenderse de 8 o 9 ministros. Bueno, los registros de corrupción son cuestionamientos al sistema político, porque no son novedades en la política brasileña. Lo que es novedad es el cuestionamiento a esos fenómenos de corrupción. El sistema político brasileño está caracterizado, se caracteriza a sí mismo como un sistema de carácter fisiológico, en el sentido de que la enorme cantidad de partidos políticos que hay, ninguno de ellos tiene carácter representativo. Su participación en el juego político es precisamente para conseguir recursos del Estado y de esa manera mantener en funcionamiento su propia máquina político-electoral. Pero desde el punto de vista de la representatividad política, la totalidad de los partidos políticos brasileños, incluido el Partido de los Trabajadores a partir de la crisis del mensalado, se encuentran ahora experimentando una profunda crisis de representatividad. No podés pasar por este lugar sin que hablemos de esta inimaginada, digamos, unión o vínculo de intereses entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, y la dispersión que existe en este momento en la zona, ¿no? Así es, es un acontecimiento mayor lo que está ocurriendo en Medio Oriente, especialmente en la zona del Levante, que es la que está en donde se vinculan Irak, Siria y el Líbano, en el sentido de que se está acelerando. Sí, es que es la zona, al terminar, al desintegrarse el Imperio Otomano, ahí hubo un acuerdo entre los vencedores, Inglaterra, Francia, eso es, especialmente para crear estados territoriales. Estados territoriales. Este sistema de estados territoriales, creada por el acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, el acuerdo Sykes-Picot, esto es lo que está en pleno proceso de desintegración. Son los estados de esta zona del Medio Oriente, el Levante, Siria, Irak, Líbano, que están en pleno proceso de desintegración. En su lugar, el vacío de poder que deja este proceso de desintegración está siendo ocupado por una rama extremadamente activa y efectiva desde el punto de vista bélico del islamismo militante, que es precisamente esta organización que se ha convenido en denominar ISIS. El segundo dato que conviene tomar en cuenta es que en esta situación de vacío de poder, en la que el ejército iraquí no enfrenta, porque está en pleno proceso de descomposición, a esta ofensiva del islamismo militante,
En esta situación, el dato estratégico fundamental de nuevo tipo es que no solo hay una convergencia de objetivos entre Estados Unidos e Irán, sino que hay una alianza estratégica. El dato más importante a tomar en cuenta es que de este nuevo cuadro geopolítico que surge en Medio Oriente, el centro de la reacción a este dispositivo de ofensiva y de iniciativa del islamismo militante es la alianza que constituyen ahora Estados Unidos e Irán, la República Islámica de Irán. Fíjate vos, hasta el año pasado estaba todo el cuestionamiento de Estados Unidos al desarrollo nuclear iraní, Así es. a las amenazas de Irán sobre Israel, a la presencia de Irán en toda esa región. Así es. Todo eso ha cambiado en meses. Ha quedado atrás en meses, efectivamente. Y esto es de enorme importancia porque modifica el cuadro estratégico de la región. Y Medio Oriente, hay que tomar en cuenta, es que Medio Oriente es la región más estratégica del mundo, porque ahí están las reservas petroleras principales del sistema mundial, por un lado, y al mismo tiempo los conflictos de mayor envergadura de carácter histórico, entre ellos el que enfrenta a Israel con los palestinos. ¿En qué puede quedar todas las intenciones hasta ahora frustradas de Estados Unidos para un acuerdo entre Israel y los palestinos? Más el esfuerzo que ha puesto o quiso poner el Papa Francisco, ¿no? Bueno, hay la última intervención norteamericana a través del secretario de Estado John Kerry terminó en una frustración, una más, de todo intento de establecer una solución política sobre la base de dos estados soberanos, independientes y que tuvieran vigencia y soberanía los dos uno al lado del otro, el Estado de Israel y el Estado palestino. Viejo sueño. En realidad esto es una solución de imposible ejecución en el terreno por la razón fundamental de que el territorio que las dos partes reconocen y buscan como propio está ocupado por el otro. En el actual territorio de Cisjordania, bajo la autoridad palestina, presidente Mahmoud Abbas, hay más de 600.000 colonos judíos que no hay forma alguna, no hay posibilidad alguna que vuelvan a las fronteras de Israel que Israel tenía en 1967, la guerra de los 6 días. Pero Sharon logró en su momento correrlos hacia territorio israelí ilegal. Ninguna posibilidad, y soy 600.000 colonos judíos. A su vez, hay que tomar en cuenta que dentro de la población de Israel, el 20% de la población de Israel está constituida por palestinos, que son los denominados árabes israelíes. Así es. En otros términos, las dos partes consideran como propio, y las dos partes, por pertenecer a religiones monoteístas de carácter varias veces milenario, lo consideran el territorio que reclaman como propio, lo consideran además sagrado. No hay posibilidad en términos políticos de establecer una solución de dos estados soberanos, uno al lado del otro, por el hecho de que el territorio que las partes reclaman está en manos de la otra parte. Y en estas condiciones es que el papel del Papa está vinculado más que a la búsqueda de un camino alternativo para encontrar una solución política, está vinculado, por otra parte, a un objetivo de menor o de mayor importancia según la forma en que se vea, que es mantener la paz, evitar que la imposibilidad de encontrar una salida política desencadene un nuevo conflicto o al menos un nuevo brote de violencia como fue en las dos intifadas. ¿Y crees que este entendimiento sorpresivo Irán-Estados Unidos acallará, dije, todas las intenciones de desarrollo nuclear? Bueno, el acuerdo nuclear ya se ha establecido. Lo que ha ocurrido ahora es que Estados Unidos ha decidido adelantar las negociaciones con el régimen iraní en materia nuclear, y esta semana ha convocado el gobierno norteamericano a una reunión bilateral con el gobierno iraní para encontrar una solución anticipada ya mismo al problema nuclear, de modo de concentrar la totalidad de la energía de las dos partes a enfrentar el desafío extraordinario que implica el islamismo militante y la desintegración de los estados de Medio Oriente, especialmente Siria, Irak y el Líbano. ¿Cómo lo estás viendo a Obama? Es decir, el principal país del mundo sigue siendo Estados Unidos, de alguna manera fija en cierta forma las reglas del juego. Todos los medios de comunicación hablan de un desgaste
por parte de Obama, no solamente en sus decisiones o en sus problemas con el Parlamento, sino además en política exterior. Bueno, Obama se encuentra en la etapa final de su gobierno. En Estados Unidos la Constitución impide la posibilidad de más de 2 mandatos presidenciales consecutivos, mejor dicho, de más de 2 mandatos presidenciales. Pero lo más importante con respecto a las críticas sobre la debilidad o la indecisión de la política exterior de Obama es un problema de carácter estructural y de orden previo, que es el hecho de que Estados Unidos no ejerce más la unipolaridad hegemónica que tuvo en sus manos durante 17 años después de la caída de la Unión Soviética. La debilidad norteamericana es el hecho de que no es más el líder unipolar hegemónico que fue hasta el año 2008. ¿Lo quiso así Estados Unidos o se dieron los hechos? No, es el resultado directo de este punto de inflexión histórico, que fue la caída de Lehman Brothers, la crisis financiera 2007. internacional, desatada en Wall Street y en pleno corazón de la sociedad norteamericana, y que fue lo que produjo este traslado del eje del proceso de acumulación del sistema capitalista y también de la estructura de poder en gran parte hacia los países asiáticos, sobre todo China e India. Bueno, estimado Jorge, te agradecemos mucho la visita. Por favor, un gusto. Y bueno, esperemos que ciertas tensiones mundiales que también nos afectan, más allá del mundial y de las peleas con Uruguay y de otras barbaridades que ocurren, sean solucionadas. Así es. Muchísimas gracias. Por favor. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos con nuestro próximo invitado. Gracias.